El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es básicamente recordándoles definitivamente para que nos retroalimentemos lo que son las impugnaciones, las nulidades. Ya vimos la vez pasada lo que son recursos de revocatoria, la apelación. Hoy vamos a ver una especie de nulidades especiales, el recurso de nulidad como tal previsto en la ley electoral respecto a todas aquellas actuaciones realizadas o emitidas dentro del proceso electoral, y de igual manera hacer un recordatorio, porque ya lo vimos, de lo que es la acción de amparo, la acción constitucional de amparo, que es la que simplemente, la que se pone en práctica, la que se intenta, la que se promueve para defender todas aquellos derechos cuando han sido amenazados o han sido vulnerados. Entonces, de que sin más preámbulo, pues los dejo en el uso de la palabra a la licenciada Gloria, que, como les digo, aprendamos y aprovechemos esa expertise que ella tiene como trabajadora, como miembro del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, licenciada. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días, señores y señoras delegados, delegadas, subdelegados y subdelegadas del Registro de Ciudadanos. Pues nuevamente es un gusto estar acá con ustedes. El día de hoy pues trataremos un tema bastante interesante, como todo lo que es el proceso electoral. Me parece que con esta sesión se concluye el módulo de proceso electoral especialmente. Y hay temitas por ahí que quedaron que nosotros estamos con la inquietud de poder explicar al efecto de que se complete todo ese ciclo de lo que es el módulo del proceso electoral. Nuestra ley electoral y de partidos políticos no encuentro la palabra, pero es interesante. No es una ley como todas las demás leyes, es única realmente. Y pues nos lleva a veces de un lado a otro y es difícil como encontrar un orden. Sin embargo, todo lo que debe preverse está contenido en esta ley de rango constitucional. Es interesante ver cómo en la ley y el reglamento, porque cuando estudiamos la ley debemos hacerlo conjuntamente con su reglamento. Recordemos pues, que el reglamento desarrolla aquellas normas que no están plenamente desarrolladas en la propia ley electoral y de partidos políticos, a efecto de que se complemente y se sepa cuál va a ser los procedimientos a utilizar para la implementación de la ley electoral y de partidos políticos. De ahí que tanto en la ley electoral y de partidos políticos como en su reglamento encontramos lo que son impugnaciones propiamente dichas, nulidades, pero nulidades no como recursos en sí, o como un medio de impugnación como tal, sino nulidades podemos denominarlas como acciones o como declaraciones a consecuencia de ciertos supuestos o presupuestos que deben darse para hacer una declaratoria de nulidad. Asimismo, encontramos lo que son los recursos, que si ustedes consultan la ley electoral, se darán cuenta que para época ordinaria se califican como medios de impugnación, y para proceso electoral se les denomina recursos dentro del proceso electoral. Entonces, se utilizan los términos en distintas formas, pero se aplican también de distintas maneras. Por eso es necesario que hagamos esa diferencia entre impugnaciones, nulidades, recursos y acciones constitucionales, que como acción constitucional muy bien lo indicó ya el doctor, está el amparo, que no viene a ser un recurso, sino que por ser una garantía constitucional se le denomina una acción constitucional, que tiene señalado su procedimiento específico en la ley de la materia. Ahora, nos corresponde como primer punto el día de hoy tratar lo que son las impugnaciones. Estas impugnaciones, ¿cuál es el día o cuál es el momento en que se pueden presentar? Estas se dan únicamente el día de las elecciones. En este día, pues acudimos toda la ciudadanía a ejercer nuestro derecho de voto ante las juntas receptoras de votos, y como vamos a ver más adelante, son dos clases de impugnaciones en dos momentos distintos en que
en que pueden plantearlas los fiscales de las juntas receptoras de votos. Uno es ese momento en que se está desarrollando toda esta mecánica del voto, es decir, cuando los ciudadanos acuden ante la junta receptora de votos a querer ejercer su derecho de sufragio. Y otro momento es cuando ya la junta receptora de votos se encuentra realizando el escrutinio propiamente dicho. Y no en sí el escrutinio, realmente cuando hace la calificación de votos. Ahí entonces es el otro momento, en el mismo día de las elecciones, en que se pueden presentar impugnaciones. Pero bueno, ¿qué es una impugnación en materia electoral? ¿Verdad? Una impugnación, o qué es impugnar, más bien dicho, es refutar o es manifestar el desacuerdo de la decisión de la junta receptora de votos en cuanto a dejar votar a un elector o a la clasificación de votos en el escrutinio. Es decir, no es nada más que ese derecho que tienen los fiscales de juntas receptoras de votos de manifestar ese desacuerdo, ya sea contra un votante o bien contra la calificación o la asignación de un voto. Estas son las dos clases de impugnación. Eso es impugnar. Ahora bien, ¿quiénes están facultados para impugnar? No lo puede hacer cualquier ciudadano. Únicamente los fiscales de juntas receptoras de votos, de acuerdo a lo que establece el artículo 185, y ojalá tengan su ley para consultarla, porque el día de hoy sí la tendrán que ir consultando. El artículo 185 establece, ya a lo último del párrafo, los fiscales de juntas receptoras de votos podrán formular las observaciones y protestas que estimen pertinentes. Estas protestas son las impugnaciones o las inconformidades o el desacuerdo que los señores fiscales de las organizaciones políticas pueden plantear ante las juntas receptoras de votos. Entonces, los fiscales son los que pueden plantear las impugnaciones. ¿Por qué les llamamos impugnaciones? Porque ya estas protestas, cuando nos vamos al reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, ya se les denomina impugnación. Ahí es donde debemos ir complementando lo que es la ley electoral con su reglamento. En resumen, ¿qué clases de impugnaciones pueden presentarse? De acuerdo a lo que establece el artículo 114 del reglamento de la ley, aquí ya no estamos en la ley, pueden darte dos clases de impugnaciones: impugnación de votantes e impugnación de votos, ¿verdad? Entonces, tanto el artículo 114 como el artículo 115 de la ley electoral y de partidos políticos regula cuáles son los casos en que pueden impugnarse o manifestar la inconformidad contra un votante. ¿Cuáles son estos casos en que procede la impugnación de votantes? Bueno, son 4 casos que logramos establecer en que procede de la lectura de los 2 artículos del reglamento, el 114 y el 115. Entonces, por favor, si pueden consultar y verificar lo que les estoy manifestando en estos 2 artículos, 114 y 115 del reglamento de la ley, se establece que procede la impugnación de votantes cuando aquellos fiscales quieran objetar la participación de determinados sufragantes o votantes o de la persona que pretende votar conforme a las prohibiciones que establece el artículo 15 de la ley electoral y de partidos políticos. Recordemos que el artículo 15 de la ley electoral y de partidos políticos establece taxativamente a quienes les está prohibido votar. ¿Y quiénes son? Aquellos que están en servicio activo en el Ejército Nacional, aquellos que formen parte de los cuerpos policíacos, aquellos ciudadanos también que estén en una comisión de índole militar, aquellos que estén suspendidos en el ejercicio de ciudadanos. Son los que recuerdo en este momento. Entonces, si un fiscal
de cualquier organización política, sea partido político, comité cívico electoral, sabe que un ciudadano que se está presentando ante la Junta Receptora de Votos, por ejemplo, se encuentra en servicio activo en el Ejército Nacional, puede impugnar a ese votante. Aquí no es un voto porque el ciudadano no ha votado. Entonces debe impugnar al votante antes de que este votante proceda a ejercer su derecho de sufragio, ¿verdad? Ya vamos a ver cuál es el procedimiento y cuál es la consecuencia. Lo mismo, digamos, sucedería si fuera un integrante de un cuerpo policíaco o si se sabe que está suspendido en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Otro caso en el que también puede impugnarse a un votante es cuando se objete la participación de ciudadanos que no figuren en el padrón, ¿verdad? Salvo aquellos casos establecidos en el reglamento respectivo. Lógicamente sabemos que el padrón electoral es aquel listado de ciudadanos habilitados para votar. Y a cada junta receptora de votos pueden acudir a aquellos ciudadanos que aparezcan en este padrón electoral. Si un ciudadano no aparece en el padrón electoral, lógicamente no debe permitírselo votar. Si un fiscal observa que el ciudadano que acude a la junta receptora de votos no aparece en el padrón, lógicamente puede ejercer ese derecho de impugnar, de manifestar su desacuerdo ante el hecho de que vote ese ciudadano. Claro, en este caso hay excepciones. Recordemos que pueden votar en esa mesa los integrantes de la Junta Receptora de Votos y también los fiscales, siempre que aparezcan en el padrón del municipio. Esa es una excepción. Pero para todos los demás ciudadanos, si no aparecen en el padrón, no pueden ejercer el sufragio en esa Junta Receptora de Votos. Otro caso es la insuficiencia documental. Puede darse el supuesto de que el ciudadano se presente ante la Junta Receptora de Votos y no porte su documento personal de identificación. Cuando sabemos que para poder ejercer el sufragio, el ciudadano debe presentar su DPI. Y la propia ley de RENAP también establece en su artículo 50 que el único documento para ejercer el sufragio es el documento personal de identificación. Por esa razón, todos los ciudadanos debemos identificarnos con nuestro DPI. Si no cuenta con el documento facultativo para poder votar, también puede ser impugnado el votante por uno de los fiscales. Y otro presupuesto que establece también el reglamento es si hubiere duda donde el ciudadano debe ejercer el sufragio. Entonces, puede ser que el fiscal diga, bueno, él no debe ejercer el sufragio aquí, ¿verdad? Porque él es de otro municipio, por ejemplo. Entonces, lógicamente, puede impugnar a ese votante. ¿Cuál es el procedimiento para poder impugnar votantes? El procedimiento es antiformalista, es bastante sencillo y es básicamente verbal, ¿verdad? Se apersona el votante, están los fiscales, están los integrantes de la Junta Receptora de Votos y de forma verbal el fiscal manifiesta su desacuerdo e impugna al votante, indicando la razón por la cual, lógicamente, lo está impugnando. Hay un mini procedimiento, por decirlo así, también bastante sencillo, porque es probable, aunque yo lo veo, digamos, difícil, de que el fiscal tenga la documentación en mano, ¿verdad? Pero el reglamento establece que se considere la documentación que se tenga a la vista, ¿ya? Y lógicamente esta, a mi parecer, tiene que ser presentada por el fiscal que impugna. Se interroga al ciudadano, entonces viene la Junta y le dice, por ejemplo, el ciudadano que se está presentando a votar, vea, lo están impugnando porque dicen que usted está en servicio activo en el ejército. Eso es cierto, ¿verdad? Hasta me imagino el procedimiento, porque así él dice, se interroga al ciudadano. Entonces, él puede negar, ¿verdad? Lo que está afirmando el fiscal, o bien puede, digamos, admitirlo. ¿Qué sucede? Si él niega eso
y no hay un documento que demuestre la razón por la cual se le está impugnando, entonces la Junta no le queda más que permitirle votar. Ahora, si existe un documento que compruebe el decir del fiscal que impugna, o si bien el mismo ciudadano acepta que es cierto la razón por la cual se le está impugnando, entonces no se le permite el voto. Es un procedimiento sencillo que se da en ese momento de forma verbal y se resuelve de forma verbal. No solo ante el fiscal que impugna, sino también ante los demás fiscales que se encuentran presentes ante la Junta Receptora de Votos. Eso es todo en cuanto a la impugnación de votantes. Ahora bien, está lo que se refiere a la impugnación de votos propiamente dichas. Y nosotros le denominamos impugnación de votos, así lo establece el reglamento, pero también se denomina impugnación sobre errores en el escrutinio, ¿verdad? Y aquí hay 3 casos claramente establecidos en el reglamento de la ley. Vamos a corregir posteriormente la cita legal porque yo tengo en la presentación que es el 115 del reglamento, sin embargo es el 114 inciso 6 y 116 del reglamento. Después voy a trasladar ya corregida la presentación. Entonces, esta impugnación de votos se da precisamente en este momento en que la Junta Receptora de Votos se encuentra calificando todos los votos. Y dice, este voto lo obtuvo la organización A, este voto la organización B, este voto la organización C, por ejemplo, este voto es nulo, este voto es blanco, este voto es inválido, ¿verdad? Y están los señores fiscales atentos ahí a la calificación que se está dando a cada uno de los votos. Pero pueden darse, digamos, las impugnaciones por inconformidad a esta asignación. ¿En qué caso se puede dar? Bueno, se puede dar por asignarse votos a otras organizaciones políticas o bien calificarse como nulos, en blanco o inválidos cuando la organización lo reclama para la organización, cuando el fiscal lo reclama para la organización que representa. Es decir, es el caso en que, bueno, yo como fiscal digo, mire, usted le está asignando este voto al partido A, pero este voto le pertenece, si usted ve bien ahí, no está marcado al partido A. Se ve bien la intención del voto y realmente le pertenece a mi partido, que es el partido B. Entonces, ahí él está impugnando ese voto. O bien, puede decir, mire, usted está calificando como nulo este voto cuando realmente ahí se ve que este voto le pertenece a mi partido. Entonces, la calificación que la Junta está haciendo está errada y yo lo impugno por esa razón, porque ese voto debe asignársele a mi partido o a mi comité cívico, qué sé yo, ¿verdad? Ese es un caso. Ya vamos a ver cómo es que se va resolviendo esto. Bueno, otro presupuesto para poder impugnar, digamos, votos es por asignarse a organizaciones políticas votos que deben calificarse como nulos, blancos o inválidos o emitido a favor de otro participante, aunque este manifieste su anuencia. Pareciera que fuera el mismo caso del anterior, pero no. En este caso es cuando se califican blancos, nulos o cuando el voto dice. Debe calificarse cuando debe calificarse, no cuando por error se calificó. Cuando debe calificarse nulo, en blanco o inválido. Y sin embargo se le está asignando a una organización política. Digamos que a criterio del fiscal el voto sea nulo y se le esté adjudicando a A, por ejemplo. Ahí puede impugnar el fiscal. Eso sin importar que el partido A esté conforme en modo y agradecido porque se le está asignando un voto que debe ser calificado nulo, en blanco o inválido. Entonces, ese es otro caso previsto en el cual los fiscales pueden impugnar un voto. Y, por último, otro caso que es por haber descalificado legalmente votos legalmente emitidos a cualquier organización política, ¿verdad?
Entonces, si se descalifica por cualquier razón un voto emitido por cualquier organización política, también puede ser impugnado dicho voto. Ahora bien, existe un procedimiento que se sigue para poder impugnar y para que la Junta Receptora de Votos resuelva esas impugnaciones. Y para esto le vamos a solicitar la colaboración a Héctor, que nos coloque un video que es muy didáctico y explicativo en cuanto al procedimiento, al formulario de impugnación que se utiliza y cómo el fiscal debe impugnar y la Junta Receptora de Votos resolver. Entonces, vamos a ver que se coloque el video por ahí. Documentos electorales. Documento número 3. Formulario de impugnación. Es de uso exclusivo de las y los fiscales de las organizaciones políticas que se acreditan en la mesa, quienes lo utilizan para impugnar votos durante el proceso de escrutinio. El presidente de la JRB debe entregárselo al fiscal que quiera manifestar por escrito su desacuerdo con la calificación que la Junta haya efectuado de un sufragio. Él, la fiscal, debe anotar el municipio, departamento y número de mesa, así como el nombre de la organización política que representa. Marca la casilla de la elección y escribe las razones por las cuales impugna el voto, su nombre, número de DPI y firma. Finalmente, el secretario o la secretaria de la JRB marca la casilla de la calificación que ese órgano dio al sufragio y, si fue un voto válido, anota para qué organización política. Después, el secretario o la secretaria razona el voto en el reverso. Escribe qué organización política lo impugnó, los motivos de la impugnación expuestos en el formulario y la calificación que la JRB dio al sufragio. El original del formulario se adjunta al voto impugnado, se introduce en el sobre de papel respectivo y se envía dentro de la caja electoral. La copia se entrega a él o la fiscal que impugnó. Debe llenarse un formulario por cada voto impugnado. En una mesa solo pueden impugnar votos las y los fiscales que se hayan acreditado ante ella. Para más información, consulte los instructivos que le fueron entregados por el Instituto Electoral y el día de la votación los materiales que recibirá en su caja electoral. Entonces, bueno, como pudieron observar en el video, el procedimiento es bastante sencillo. Lo encontramos regulado en el artículo 118 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En la siguiente diapositiva está el fundamento legal y en la subsiguiente encontramos pues un modelo de lo que es el formulario de impugnación. Pero ya vimos, digamos, en ese formulario, entre las cosas relevantes que podemos citar, es de que el fiscal anota las razones por las cuales impugna el voto también pudimos ver en el procedimiento lo importante que es que detrás de la papeleta que contiene el voto que se impugna, la Junta Receptora de Votos deja razón de qué fiscal impugnó, el motivo por el cual impugnó y cuál fue la decisión final de la Junta, es decir, cómo calificó el voto. Esto es bien importante porque en el documento 4 va a aparecer este voto de acuerdo a la calificación que le dio a favor de la organización que resolvió la Junta Receptora de Votos, o si es nulo, blanco o inválido. Y esto va a servir con posterioridad. ¿En qué momento va a servir? En la revisión de escrutinios. Si vemos, ya hemos hablado un poco de lo que es la revisión de escrutinios, porque por lo que ahorita la explicación va a ser bastante breve. Recordemos que la revisión de escrutinios debe realizarla la Junta Electoral Departamental dentro de los 5 días siguientes a celebradas las elecciones. ¿Y qué es lo que hace? Con por lo menos 3 días de anticipación debe notificar a todos los fiscales de las organizaciones políticas el lugar, fecha y hora en que se va a llevar a cabo esa audiencia de revisión. Invita a usted, los señores delegados del Registro de Ciudadanos y también a un delegado de Inspección General para que acudan a esta revisión de escrutinios y participen en la misma. Asimismo, pues la Junta Electoral Departamental cuenta con un cuerpo de revisores específico para poder revisar aquellos votos que fueron impugnados el día de las elecciones y
que sean ratificados por los fiscales departamentales en esa audiencia de revisión. Aquí es importante señalar, único momento para impugnar votos es en el momento del escrutinio, específicamente en la calificación de votos. Único. Si el fiscal de Junta Receptora de Votos no lo hizo en este momento, precluye el derecho de la organización política de impugnar un voto, ¿verdad? Ahora bien, requisito sine qua non, requisito necesario, requisito indispensable para que este voto impugnado sea revisado en la audiencia de revisión de escrutinios es que esta impugnación sea ratificada por el fiscal departamental. Si esa impugnación, aunque se haya hecho en el momento oportuno, no es ratificada por el fiscal departamental en la audiencia de revisión de escrutinios, ese voto no debe ser revisado. Queda tal cual como lo resolvió la Junta Receptora de Votos en el momento de la calificación y escrutinio. Entonces, esto es bien importante. No hay otra forma ni otro momento de impugnar votos. El único momento es el día de la elección, al momento del escrutinio y específicamente en la calificación de votos. No hay otro momento en que se pueda impugnar votos. Ahora bien, eso es en cuanto a impugnaciones. Recordemos que también vamos a referirnos a lo que son las nulidades. Y no nulidades como un recurso, sino nulidad como un derecho de accionar o solicitar la nulidad o por parte de una organización política o bien de hacerlo de oficio por parte de las juntas electorales o del mismo tribunal. Esto es, no es un recurso lo que vamos a ver ahorita, sino que las nulidades de esa otra forma prevista por la ley electoral y de partidos políticos. Estimamos procedente señalar acá una definición doctrinaria de lo que son de lo que es la nulidad o lo que son las nulidades, ¿verdad? Y el diccionario electoral nos indica que se entiende por nulo el acto que, por carecer de eficacia, debe producir los efectos que le son propios. Al aplicar el concepto de los procesos electorales, se puede indicar que serán nulos aquellos actos que integran el mismo, ya sea por razones que afectan la concurrencia de la voluntad de las personas que intervengan en los mismos, ya sea por la inobservancia que exijan las normas jurídicas propias del acto de que se trata. ¿A qué se refiere esto? Es decir, si se dan los presupuestos o ciertos presupuestos que establece la ley electoral y de partidos políticos y su reglamento, el efecto es de que el acto no surte consecuencias jurídicas, ¿verdad? Este es realmente, no se requiere de la presentación de un recurso para poder declararlo nulo, sino que si se dan los presupuestos, ¿a quién les corresponde? En este caso, a las juntas departamentales y al Tribunal Supremo Electoral pueden hacer esa declaratoria de nulidad. La ley nos establece dos clases de nulidad, nulidad de votaciones y nulidad especial. En el caso de la nulidad de votaciones, se refiere específicamente al caso de cuando es nula la votación en la Junta Receptora de Votos propiamente dicha. Aquí, el artículo 234 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, si la pueden consultar, establece claramente cuando la bolsa que contiene los votos hubiere sido violada, que sea evidente la comisión de falsedad, coacción, violencia o amenaza ejercida sobre los miembros de junta receptora de votos o sobre los ciudadanos durante la realización del proceso electoral, cuando se hubiera cometido cualquier otro acto que razonablemente pueda haber alterado el resultado de la votación. Todos estos actos, si nos damos cuenta, todos estos tres presupuestos incluyen lo que es la violencia electoral, aunque no se diga claramente en cada uno de los presupuestos.
Pero si la bolsa hubiese sido violada, ¿verdad? Si hubieran sido coaccionados los integrantes de las juntas receptoras de votos o incluso los ciudadanos, ¿verdad? Y si hubiese falsedad, todo esto son causas de nulidad de votaciones, pero ante la junta receptora de votos. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de la nulidad de la votación ante una junta receptora de votos o ante una junta receptora de votos? Realmente la consecuencia tiene que ser que no se incluyan los resultados, ¿verdad?, dentro del cómputo correspondiente. Esa es la consecuencia. Ahora, esta nulidad de votaciones en una junta o ante una junta receptora de votos tiene íntima relación con lo que es la nulidad especial. Y la nulidad especial también tiene dos presupuestos bien claros en la ley electoral y de partidos políticos. La fotografía que se presenta en la diapositiva creo que es bastante representativa de los actos de conflictividad y de violencia electoral que se han presentado en algunos municipios, en determinados centros de votación o ante una junta receptora de votos, ¿verdad?, que han tenido como consecuencia incluso la nulidad especial. Pero supongamos que esta violencia se dio solamente en esta mesa, en esta junta receptora de votos, y que no fue posible al final tener el resultado, ¿verdad? Entonces tendría que darse la nulidad de votación ante esa junta receptora de votos. Ahora bien, si esto va a afectar los resultados de todo un municipio, entonces ya nos vamos a una nulidad especial. El artículo 235 de la ley establece que el Tribunal Supremo Electoral declarará la nulidad especial a solicitud de cualquier organización política participante o de oficio en los siguientes casos. Veamos la siguiente diapositiva. Uno de los casos es que se declare la nulidad en más de 1/3 de las juntas receptoras de votos, o si se hubieran sufrido actos de destrucción o sabotaje antes, durante o después de la elección. Ya en varios procesos electorales contamos con antecedentes de nulidad especial, en que el tribunal, regresemos a la anterior por favor, en que el tribunal ha tenido que hacer uso de esa norma del artículo 235, de declarar la nulidad especial, que tiene como consecuencia necesaria la repetición de la elección. La norma es clara porque se refiere a que se puede declarar la nulidad de la elección en un municipio. A eso se refiere el artículo 235. Se ha contado, digamos, con los casos en que no se cuenta con más de 1/3 de los resultados del total de las juntas receptoras de un municipio, y que los actos de violencia han sido tales que no se cuenten con los resultados electorales, o que incluso se ha tenido que suspender la elección, ¿verdad?, como uno de los casos del 2019. Entonces, en estos casos es que el tribunal declara la nulidad especial y debe procederse a la repetición de la elección en ese municipio para corporación municipal. Los antecedentes del 2019 en los que el Tribunal Supremo Electoral declaró la nulidad especial fueron Iztapa, Escuintla, voy a decir la siguiente, Tajomulco, San Marcos, Esquipula, Palo Gordo también de ese departamento, y San Antonio y Lotenango, Quichí. Ahí se dieron estos 4 casos en que, por darse esos 2 presupuestos que establece el artículo 235 de la ley electoral, el Tribunal Supremo Electoral de oficio declaró la nulidad especial, convocó a repetición de elecciones, mismas que se realizaron en la misma fecha en que se llevó a cabo la segunda elección de presidente y vicepresidente de la República. Hay 2 casos especiales que ustedes conocen, que se dieron en el 2019, que es el caso de San Jorge, Zacapa, en que no se pudo llevar a cabo la elección de alcalde y corporación municipal
el día de las elecciones generales, porque también fueron objeto de sabotaje antes de la elección. Esas son de las cosas interesantes que uno encuentra cuando empezamos a reestudiar la ley electoral y de partidos políticos, porque el artículo 235 es bien claro, porque dice cuando se dan, y no literalmente lo dice así, pero cuando se dan actos de sabotaje, antes, fíjese, antes, durante o después. Entonces, el caso de San Jorge yo lo ubico en ese presupuesto de actos de sabotaje antes, ¿verdad? Entonces, yo también, pues, pero este es criterio porque no creo que no quedó así en la resolución respectiva, podría encuadrar como un caso de nulidad especial. En el caso de San Mateo Ixtatán, que todos saben que ya en Huehuetenango no se pudo llevar a cabo la segunda elección de presidente y vicepresidente de la República, porque se dieron actos de sabotaje y de violencia tal que afectaron a integrantes de la Junta Electoral Municipal, a subdelegados del municipio, a digitadores y otro personal del Tribunal Supremo Electoral, porque se dieron actos de violencia y sabotaje, porque también fueron actos de sabotaje, porque ¿cuál era la intención? Que al tribunal no llegaran los resultados electorales. Entonces, por esa razón ya no se pudo llevar a cabo la segunda elección de presidente y vicepresidente de la República, porque además el municipio se encontraba en una situación de ingobernabilidad que no permitía la seguridad para ciudadanos de ese municipio que quisieran integrar juntas receptoras de votos. En fin, digamos, son casos especiales que se van dando en los procesos electorales, pero que es bueno citarlos y que siempre los tengamos presentes como precedentes que se dan, ¿verdad? Y que todo pues va encuadrando en lo que la ley electoral de partidos políticos establece. Entonces, en mi caso, concluyo con lo que me corresponde y continúa el doctor con lo que es recursos durante el proceso electoral. Gracias, licenciada. Sin duda alguna, pues muy elocuente, muy clara la explicación, la intervención, la exposición de la licenciada. Obviamente, más adelante se tendrá la oportunidad para plantear dudas, sugerencias, observaciones. Para continuar con el tema, ahora vamos a tratar lo que es la nulidad, digamos, dentro del proceso electoral. Ya la licenciada hizo muy claramente la distinción, ¿ya? Sin embargo, dentro del proceso electoral está previsto como recurso el recurso de nulidad. Y si nosotros nos vamos al artículo 246 de la ley electoral, dice que el recurso de nulidad procede contra todo acto y resolución del proceso electoral y el cual debe ser interpuesto dentro de los 3 días hábiles siguientes a la última notificación ante la autoridad que la haya motivado, la que la haya emitido, y será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral dentro del plazo de 3 días luego de ser recibido. Obviamente, si ustedes ven, cuando en su momento contemplamos los medios de impugnación establecidos, donde hablamos en el artículo 187 en adelante, cuando hablamos y contemplamos el recurso de aclaración y ampliación, el recurso de revocatoria y el recurso de apelación, pues ahí está, sistemáticamente está establecido el procedimiento, los plazos incluso para interponer, para resolver. Sin embargo, en esta clase de recurso de nulidad, en el proceso electoral, por razones obvias, aquí los plazos son perentorios, los plazos se acortan precisamente por la temporalidad en la que nos encontramos. Y por eso es de tener claro ese panorama, tener clara la disposición legal aplicable al caso concreto cuando se plantea ese recurso de nulidad. Es un recurso, como dijimos, previsto durante el proceso electoral. Y tanto su interposición como su resolución, como dijimos,
es un tiempo sumado, es un tiempo perentorio, es un tiempo que razonablemente o comprensiblemente por la temporalidad es de que se reduce. Así es de que la inobservancia en esos, digamos, en esta clase de recursos, en este recurso en particular, acarrea implicaciones de orden penal y de orden disciplinario incluso para el que no las observe. El artículo 247, siempre de la ley electoral y de partidos políticos, habla que o indica que la resolución del recurso de nulidad debe ser dictada dentro del plazo establecido en el artículo anterior, o sea, 3 días, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se inicie proceso penal a quien resultare responsable. Y vean, esa es la primera consecuencia en este caso para quien debe resolver y no lo haga dentro del tiempo previsto. Y luego, en el siguiente párrafo, el 247, habla respecto a la notificación y dice: las notificaciones de las resoluciones que se dicten deberán realizarse en un plazo de 2 días, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se inicie proceso de destitución de quien resulte responsable. Algo muy importante que acá, en el 246, está previsto que quien debe resolver, quien debe conocer ese recurso de nulidad es precisamente el Tribunal Supremo Electoral, el Pleno de Magistrados. Nosotros estábamos indagando un poco respecto al procedimiento, porque vean, el recurso de nulidad lo pueden plantear, por ejemplo, en una subdelegación respecto a la inscripción o no inscripción de un comité, por ejemplo, donde obviamente las personas que se sientan agraviadas pueden plantear ese recurso. Lo pueden plantear también, lo pueden promover ante la delegación departamental, y acá no existe un procedimiento establecido como tal para elevarlo a conocimiento del Pleno de Magistrados. Sin embargo, sí lo dice, lo deja claro el 246 cuando dice: contra todo acto y resolución del proceso electoral procede el recurso de nulidad, el cual debe ser interpuesto dentro de los 3 días hábiles siguientes a la última notificación ante la autoridad que la haya motivado. O sea, plantear el recurso ante en este caso, delegación o subdelegación, si se tratara de un comité, quien haya resuelto. Y el Tribunal, dice Supremo Electoral, deberá resolverlo dentro de los 3 días siguientes. El asunto que es, digamos, que nosotros investigamos era ese procedimiento interno. Supongamos que fuera de la delegación departamental. Generalmente, por cuestiones digamos, de conocimiento y un procedimiento empírico, por decirlo algo, o un procedimiento no establecido, es que generalmente ese recurso de nulidad lo trasladan al registro de ciudadanos para que el registro de ciudadanos inmediatamente lo curse al Pleno de Magistrados para efecto de su conocimiento y resolución. El cuidado que debemos de tener nosotros es la temporalidad. Bien, claro está, para resolver de acuerdo al 246, el plazo le empieza a correr a los señores magistrados a partir que tienen el expediente, digamos, en su poder. Pero justamente podría ser también, y eso lo discutíamos, y es de establecerlo para mayor claridad, de que podría ser que, por ejemplo, la delegación departamental lo curse directamente al Tribunal Supremo Electoral. Y si ustedes ven, ahí se están cumpliendo esos presupuestos, porque, por ejemplo, ese recurso de nulidad que se está intentando contra una resolución de delegación departamental, se está planteando contra la autoridad que emitió la resolución. Y entonces lo que tiene que hacer esta autoridad, en este caso el delegado departamental, es cursarlo directamente al Tribunal Supremo Electoral. Por razones obvias, por razones de conocimiento y para estar hablando, digamos, el mismo idioma en caso de que se cuestione, de que se pregunte,
debería de, en el evento de que se traslade directamente al Pleno de Magistrados, informarse el registro de ciudadanos para tener ese conocimiento y ese control de la situación en particular. Pero obviamente debemos de tener presentes que en este caso en particular, este recurso de nulidad reduce los tiempos. Si nosotros los comparamos con los tiempos establecidos para el recurso de revocatoria, el recurso de apelación, incluso el procedimiento de los mismos, ustedes ven que es diferente. Y eso es lo que debemos de tener claro, porque debemos de tener presente que hay responsabilidad o se incurre en responsabilidad si en determinado momento no se cumple con los presupuestos establecidos en este artículo 246 y el 247. Eso es en cuanto al recurso de nulidad propiamente. Y el trámite es sencillo en cuanto que se eleva directamente al Tribunal Supremo Electoral. Eso respecto al recurso de nulidad. Con respecto al amparo, también vamos a hacer un recordatorio porque esto ya lo tratamos en sesiones anteriores. El amparo, por ejemplo, está previsto en la Constitución como una garantía constitucional. Y para eso basta que considerar el artículo 265 de la Constitución Política, donde dice el amparo, procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Y luego dice, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, una restricción, una violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Y justamente cuando nosotros analizamos, escudriñamos, leemos un poco la Constitución, hay incluso jurisprudencia respecto a la procedencia del amparo, respecto a esta figura constitucional del amparo, respecto a esta acción de amparo, porque como bien lo decía la licenciada, no es un recurso, es una acción constitucional. Y la misma Constitución hace ver de cierta jurisprudencia y jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, donde ha plasmado el criterio que dice para lograr la tutela del amparo es preciso no solo que las leyes, resoluciones, disposiciones o actos de autoridad lleven implícito violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan, sino que con ellos se cause o se amenace causar agravio a los derechos de los postulantes y que estos no puedan repararse por otro medio legal de defensa. De igual manera, hay un principio jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad que informa que para que el otorgamiento del amparo solicitado sea factible, la pretensión respectiva debe satisfacer los presupuestos establecidos legalmente que determinan los procedimientos, y esto es la temporalidad en el planteamiento, la definitividad, el acto reclamado y la legitimación. Son presupuestos procesales que se deben de cumplir para poder interponer esa acción de amparo. Obviamente estamos haciendo este repaso porque a donde queremos concluir nosotros es precisamente con la aplicación del amparo provisional que muchas veces nos afecta a nosotros directamente como Tribunal Supremo Electoral, pero lo vamos a ver más adelante. Luego de lo previsto en la Constitución Política, existe una ley de la materia que es la ley. Por favor, me podría la siguiente diapositiva. Sí, la del amparo, por favor.
Sí, sí. Dice la siguiente. Sí. Luego les decía de que existe una ley de la materia, una ley específica, y la cual se denomina Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En cuanto a la Ley de Amparo propiamente dicho, el artículo 1 establece el objeto de la ley. El objeto de esa ley y es desarrollar las garantías y defensa del orden constitucional y de los derechos inherentes a las personas protegidas por la Constitución, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Obviamente, el examen realmente dentro de una acción de amparo es si en efecto hubo o no violaciones a los derechos humanos, violaciones a garantías constitucionales. Y dentro de ese concepto tenemos el artículo 4 de la referida ley. El artículo 4 habla del derecho de defensa y dice que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables y que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Dentro del procedimiento administrativo, nosotros como Tribunal Supremo Electoral, y cuando digo Tribunal Supremo Electoral, se extiende hasta el ámbito de delegaciones y subdelegaciones, debemos de siempre cuidar de observar ese debido proceso, ese derecho de defensa, porque ese derecho de defensa con suma facilidad se puede violentar dentro de un procedimiento. Y un ejemplo claro, por ejemplo, es que dentro de un procedimiento usted pueda emitir una resolución o antes de emitir esa resolución dentro del procedimiento, dentro de la substanciación del expediente, hayan actos que usted se los tuvo que hacer del conocimiento de la persona señalada, de la persona agraviada, de la persona interesada. Si usted, por ejemplo, deja de realizar un caso tan sencillo, una notificación, por ejemplo, se está violentando el derecho de defensa. Cuando, por ejemplo, el registro de ciudadanos en determinado expediente, objeto de una sanción pecuniaria, por ejemplo, es realmente necesario, es por imperativo legal que se debe observar ese derecho de defensa. Y ese derecho de defensa es darle la oportunidad, hacerlo del conocimiento de la persona señalada, de la persona denunciada, digamos, desde el punto de vista electoral, que se está sustanciando un expediente en su contra. Obviamente, esas notificaciones es para garantizar ese derecho de defensa, para garantizar el debido proceso. Y ese debido proceso que implica también, lo que implica también es darle la oportunidad a la persona denunciada, a la persona señalada, que se pronuncie, ¿sí? Que presente sus medios de prueba de descargo, que evacúe una audiencia. Y eso es lo que implica realmente el derecho de defensa y el debido proceso. El darle la oportunidad a la persona señalada, a la persona denunciada, a que se pronuncie para no violentar esas garantías. De igual manera, la ley electoral establece ciertos principios procesales. El artículo 5 establece que como principios procesales que en cualesquiera de los procesos relativos a la justicia constitucional y hablando precisamente de lo que es la acción de amparo, todos los días y horas son hábiles y son cuestiones pues, aparentemente tan sencillas, pero que es lo que debemos de tener en práctica por si en una delegación, en una subdelegación
tienen conocimiento o notificación de alguna acción de amparo por cualquier circunstancia dentro del quehacer del Tribunal Supremo Electoral, que tengan presente que si les notificaron por decirles algo un viernes, no pueden decir, bueno, que el lunes lo voy a hacer del conocimiento. Todos los días y horas son hábiles en materia de amparo. Eso es uno de los principios procesales. De igual manera que las actuaciones serán de manera simple y que toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución. Son cuestiones que nosotros debemos de tener en cuenta, precisamente por lo expedito que debe ser la tramitación del tribunal, de la acción de amparo, y especialmente observando todas esas garantías para no violentar ningún derecho constitucional establecido para la persona humana. De igual manera, la vez pasada hablamos de que de acuerdo al artículo 8 de la ley de amparo, la acción de amparo propiamente persigue dos acciones, o tiene dos acciones, una acción preventiva y una acción reparadora. El artículo 8 de la ley de amparo dice: el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Y luego dice que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Pero volviendo a esa clase de acción esas acciones que están contempladas ahí en el artículo 8, son una acción preventiva o una acción reparadora. La acción preventiva, cuando en efecto hay una amenaza latente, una amenaza constante, digamos, a los derechos de la persona. Y la acción reparadora, pues obviamente cuando la violación ya ha ocurrido y a través de la acción de amparo, pues se restablecen esos derechos. De igual manera, otra cuestión que debemos de tener muy presente, muy claro, son los presupuestos procesales dentro de la acción de amparo. Y para eso acudimos al artículo 19 de la ley de amparo. Y como presupuestos procesales está la temporalidad, está la definitividad y la legitimación. La temporalidad, pues de acuerdo con la ley, para promover una acción de amparo que no sea en materia electoral, pues el interesado tiene 30 días a partir del día siguiente de la última notificación. Sin embargo, en materia electoral, ese plazo se reduce considerablemente y se reduce de 30 a 5 días, hablando de temporalidad. La definitividad, ¿en qué consiste la definitividad? Pues que antes de acudir a esa acción de amparo, el interesado tiene que agotar todos los recursos previos para poder instar a la acción de amparo. Precisamente ese es el principio de definitividad, que ya no haya recurso alguno anterior pendiente de resolución, o que lo haya interpuesto, o que lo haya imputado, que lo haya accionado para poder acudir a la acción constitucional de amparo. Y luego la legitimación, que hay una legitimación de carácter activo y de legitimación pasiva. La legitimación de carácter activo es, digamos, ¿quién está legitimado para plantear esa acción de amparo? Generalmente, si yo soy el afectado de mis derechos por una decisión, por una resolución de un órgano administrativo, soy yo el que tengo la legitimación para poder plantear esa acción de amparo. Y la legitimación pasiva, que es contra quién voy a promover esa acción de amparo, o sea, el órgano administrativo que emitió esa decisión, esa resolución que afecta a mis intereses. Eso es básicamente, como les digo, como presupuestos. Y el artículo 20 que establece, digamos, el plazo para la petición de amparo. El plazo, según la ley electoral y la ley de amparo, dice que la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de 30 días siguientes
al de la última notificación, al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Y eso es lo que le decíamos, que se reduce considerablemente en materia electoral la temporalidad, o sea, el plazo para poder interponer la acción de amparo. Esto es más o menos como un resumen de lo que es la acción de amparo, pero ya, digamos, en el quehacer nuestro propiamente, y es lo que quisiera que intercambiáramos opiniones, vivencias, es respecto a la aplicación del amparo provisional, los efectos positivos de ese amparo provisional. Cuando se promueve una acción de amparo, inicialmente el interesado va a solicitar que se emita o que se decrete o que se declare el amparo provisional. Podría ser incluso hasta de oficio, lo podría considerar el tribunal. Pero ¿cuál es la finalidad del amparo provisional? Y eso es lo que nosotros debemos de tener claro, especialmente porque se da muy a menudo aquí, por ejemplo, dentro de las organizaciones políticas, cuando dentro de ellos surgen diferencias, problemas, y de entre ellos están promoviendo una serie de acciones que vienen a afectar los registros incluso del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, en materia de convocatoria para la realización de asambleas municipales, departamentales y nacionales. Muchas veces dentro de los propios agrupaciones políticas existen diferentes criterios y promueven acciones contra sus propios actos. Y cuando hablamos de la acción constitucional de amparo, por ejemplo, si la intención es frenar esas convocatorias, obviamente dentro del trámite de la acción como tal, está, como lo que dijimos, previsto el amparo provisional. Y el amparo provisional lo que persigue, la intención, el fondo que tiene es que de decretarse el amparo provisional, el acto emitido por el órgano correspondiente se queda en suspenso. Y eso es lo que debemos de tener claro. Esa claridad la debemos de tener todos nosotros, digamos, como integrantes del Tribunal Supremo Electoral. Porque, por ejemplo, las convocatorias, si el amparo se está promoviendo, la acción de amparo se está promoviendo contra, digamos, la convocatoria hecha por determinado partido político y de decretarse el amparo provisional, esa convocatoria hay que analizar la forma como resolvió el tribunal que conoce la acción de amparo, pero si la afecta, digamos, ese es el acto reclamado. Y entonces, si la resolución del tribunal que conoce la acción de amparo dice, mire, se queda en suspenso, otorga el amparo provisional y la consecuencia es que se queda en suspenso ese acto reclamado, esa acción realizada. Si es obviamente, esa acción fue la convocatoria hecha para la realización de asambleas municipales, departamentales y nacionales, esos actos posteriores, esa realización de esa asamblea, una vez exista, una vez esté decretado ese amparo provisional, no pueden realizarse. ¿Por qué? Porque el otorgamiento, el decretar el amparo provisional le da la certeza al órgano de decir, mire, su acto se queda en suspenso, deténgase. Entonces, mientras se dilucide. Entonces, en este caso, si las diferencias se están, digamos, dirimiendo a través de una acción de amparo correspondiente a una agrupación política, esas decisiones obviamente vienen a afectar, vienen a incidir aquí en el Tribunal Supremo Electoral. Pero obviamente debemos también tener presente de que existen ciertos presupuestos para que nosotros debamos estar siempre o debamos de estar debidamente impuestos de ese amparo provisional. Y eso, digamos, las partes que intervienen dentro de la acción de amparo muchas veces solicitan al tribunal que conoce de esa acción que se tenga como tercero
al Tribunal Supremo Electoral y muchas veces particularmente al Registro de Ciudadanos o al Departamento de Organizaciones Políticas. Y es ahí donde cuando se nos notifica oficialmente dentro de esa acción de amparo es de que se les hace o se les cursa a ustedes esa información para decir, miren, se otorgó un amparo provisional dentro de la acción de amparo número tal relacionado con tal caso. El asunto está de que hay casos que por descuido o por simplemente por olvido no se solicita que se tenga como tercero al Tribunal Supremo Electoral o al Registro de Ciudadanos y siguen dirimiendo esas subdivergencias entre ellos mismos, pero ahí oficialmente, procesalmente hablando, el tribunal no es parte de esa acción de amparo. Y son las cuestiones que nosotros debemos de tener presente. En determinado momento se decreta un amparo cuya incidencia vaya a repercutir acá dentro del quehacer interno del Tribunal Supremo Electoral. Y hago énfasis en la figura del amparo provisional porque precisamente se han estado dando con determinada frecuencia ciertas acciones de organizaciones políticas donde afectan el quehacer del Tribunal Supremo Electoral. Y es para que nosotros tengamos presente, digamos, la figura de esa acción del amparo provisional como una parte de esa acción, de la acción general del amparo como tal. Y debemos de tener el cuidado y debemos de tener el conocimiento cuando estamos debidamente notificados de que si se otorgó el amparo provisional, nosotros debemos de tenerlos. ¿Por qué? Porque hay implicaciones. En el evento de que nosotros, digamos, como Tribunal Supremo Electoral, estemos debidamente notificados, teniéndonos como terceros dentro de la acción de amparo, si nosotros continuamos con nuestras acciones, con nuestros registros, sabiendo y teniendo conocimiento y estando procesalmente hablando notificados, podemos incurrir en responsabilidad. En la ley de amparo y respecto al amparo provisional, y eso quisiera que lo tuviéramos en cuenta y para que también hagan lo posible por mantener o tener en su haber esa ley de amparo, que le pongamos mucho cuidado a lo que es el artículo 27, 28, 29 y 32 de la ley electoral, donde precisamente habla del amparo provisional. Y digo, el amparo provisional, hago énfasis en esto porque son como acciones, las primeras acciones que se dan, que se solicitan dentro de una acción de amparo, porque obviamente posteriormente se puede emitir la sentencia en donde se otorgue o no se otorgue en definitiva el amparo como tal. Pero debemos tener siempre cuidado del amparo provisional. El artículo 27 de la ley de amparo establece precisamente lo que es el amparo provisional y dice la suspensión provisional del acto, y eso es lo que les digo, la suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a instancia de parte. Es decir, que al promover la acción de amparo, el promoviente, el interesado, puede solicitar que se decrete el amparo provisional o bien, si el tribunal lo estima prudente, dependiendo la amenaza o el riesgo que se advierte, puede decretar ese amparo provisional. Algo muy importante es de que también el amparo provisional se puede otorgar de oficio cuando, por ejemplo, si a nosotros nos requiere la presentación del informe circunstanciado y el expediente respectivo, el expediente administrativo, digamos, y nosotros no lo enviamos al tribunal que está conociendo de esta acción de amparo, el tribunal tiene la facultad de otorgar de oficio el amparo provisional. Y son todas esas cuestiones que debemos tener presente porque hay incidencia en el quehacer nuestro. Luego, el artículo 28 habla del amparo provisional de oficio a los que yo me estaba refiriendo.
que dice: deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento, entre otros, en los casos siguientes. Hay 4 presupuestos y, por ejemplo, el C dice: cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción. Ese es el C. Y luego el D, cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona pueda ejecutar legalmente. ¿Y por qué empiezo por el C y el D? Porque obviamente son las cuestiones que están afectando directamente de la resolución o de la decisión que ha tomado el órgano administrativo. Ahora, regresando ya en su orden, el A dice: si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida, ese es, digamos, en otro concepto, privación de la vida del sujeto activo del amparo. Y el B, cuando se trate de actos o resoluciones cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas. Y algo muy importante, que es la figura del amparo provisional. Esa se puede decretar y se puede revocar en cualquier momento del trámite del amparo. O sea, ese amparo provisional lo puede emitir, lo puede decretar el tribunal que conoce de la acción en cualquier momento. Y de igual manera se puede revocar en cualquier momento. Así como se decreta, se puede revocar una vez concurran los presupuestos establecidos en la ley. Y algo muy importante es el artículo 32, y ahí es donde yo quiero hacer énfasis, para que tengamos, digamos, esa claridad de mente y la responsabilidad en la que podríamos incurrir en determinado momento no acatemos o desobedezcamos una resolución judicial en materia de amparo. El artículo 32 de la ley de amparo establece el encauzamiento por desobediencia. Y ojo, eso es lo que yo quiero que tengamos presente, especialmente ustedes que están en el interior, que cuando tengan conocimiento, sean notificados de alguna acción de amparo, que le den la importancia necesaria, tomando en cuenta, como ya vimos, presupuestos y principios que todos los días y horas son hábiles, para que no vayan a esperar un día lunes y les notificaron viernes para cursar el expediente o para informar. Todos los días y horas son hábiles. El artículo 32 de la ley de amparo establece el encauzamiento por desobediencia y dice: si la persona a quien se haya notificado, y ojo, por eso aquí hago énfasis, porque han habido casos a lo interno del tribunal, producto de esas diferencias que hay dentro de las organizaciones políticas, que simple y sencillamente al tribunal no han pedido o no han requerido que al tribunal se le tenga como un tercero para ser parte del proceso, para ser parte de la acción de amparo. Entonces, en cuanto al encauzamiento, sí dice: si la persona a quien se haya notificado la suspensión, o sea, si nos notificaron el acto, esa resolución donde el tribunal que conoce la acción de amparo decretó el amparo provisional, los efectos positivos del amparo provisional es de que una vez decretado el mismo, deja en suspenso la decisión tomada por el órgano administrativo. Pero entonces podemos incurrir en responsabilidad si nosotros estamos debidamente y procesalmente notificados del otorgamiento de esa acción y nosotros desobedecemos esa orden judicial y se sigue actuando. Así lo establece el artículo 32. Si la persona a quien se haya notificado la suspensión desobedece la orden judicial y sigue actuando dentro de ese procedimiento, el tribunal que conozca del proceso ordenará inmediatamente su encauzamiento, librándose para el efecto certificación de lo conducente para la iniciación del proceso penal que corresponde. O sea, ¿por qué hago énfasis o por qué hacemos énfasis en esto? Porque muchas veces como que no se le da la importancia a
a las acciones o a las actuaciones realizadas dentro de una acción de amparo. Y justamente debemos de tener el debido cuidado, precisamente porque no solo los tiempos son tan cortos, no solo porque todos los días y horas son hábiles, sino que eventualmente podríamos ser objeto de un encauzamiento penal, precisamente por no obedecer las disposiciones decretadas en un amparo provisional. Obviamente, de acuerdo al artículo para la acción de amparo, de acuerdo al artículo 248, que el amparo procede contra las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral siempre que se haya agotado el recurso de nulidad. Y cuando vemos la ley electoral y de partidos políticos, en el artículo 248 y 249 que establece la competencia. La competencia, digamos, en materia de Tribunal Supremo Electoral, el órgano para conocer, para tramitar y para resolver en materia de amparo decisiones tomadas por el Tribunal Supremo Electoral es precisamente la Corte Suprema de Justicia. Y posteriormente al fallo adverso o no adverso que pueda emitir la Corte Suprema de Justicia como el órgano jurisdiccional competente para conocer de las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, pueden ser examinadas a través del recurso de apelación por la Corte de Constitucionalidad. Espero que con esto, digamos, tengamos un poco más claro la figura del amparo, como tal, la acción de amparo como tal, pero particularmente los efectos de un amparo provisional, precisamente porque sí afecta el quehacer nuestro, el quehacer, las instrucciones nuestras, las regularizaciones de nuestros registros y el quehacer de manera general del Tribunal Supremo Electoral. Creo que por ahí nos quedamos y si hay alguna duda, alguna inquietud, pues estamos a la orden para intercambiar opiniones, intercambiar vivencias.